Ya tenemos aquí hace rato que está con nosotros don Manolo Pichardo. Don Manolo Pichardo es secretario de Asuntos Internacionales de la Fuerza del Pueblo. Bienvenido, don Manolo, a Abriendo la Mañana. Muchas gracias, Dari, muchas gracias, Susi, por permitirme hablar con ustedes y con un público que trasciende las fronteras dominicanas. Así es. Sí. Don Manolo, el escenario internacional que plantea en medio de todo este esquema de crisis, el presidente Luis Abinader ayer sostuvo una reunión con directores de medios y líderes de opinión para plantear lo que le pudiera sobrevenir a la República Dominicana, partiendo de esa influencia que tiene que ya la comunidad internacional, a la cual no estamos ajenos. Si pudiéramos tener una idea de cuál es el escenario internacional que pudiera afectar a la República Dominicana. Bueno, el escenario internacional es bastante complicado y complejo, porque fíjate, nosotros venimos de una pandemia que derivó en una crisis económica. Luego, cuando estamos saliendo de la pandemia, que estamos superando la pandemia, y estamos recuperándonos económicamente, me refiero a la República Dominicana y al mundo, entonces se presenta el conflicto ruso-ucraniano. Y eso evidentemente que ha traído una situación de incertidumbre al mundo. No solo por el conflicto en sí mismo, sino por lo que se deriva de él, como por ejemplo las sanciones, ¿no? Las sanciones han tenido un impacto en el alza, por ejemplo, de los precios de los commodities y específicamente del petróleo y el gas natural. Ha tenido un impacto en Rusia, obviamente, porque le han congelado sus bienes, y, en fin. Pero ha tenido un gran impacto en Europa. Tiene un gran impacto en Europa, porque resulta que en Europa, por ejemplo, en Alemania, el 55% del gas que se consume es ruso, pero el 27% del petróleo es ruso. Y para toda Europa, cerca del 40% del gas que se consume es ruso. Y alrededor también de un 30% del petróleo que se consume es ruso. Entonces hay una situación bastante difícil, a lo que se le agrega ahora un rebrote de la COVID en Shanghái. Imagínate que ya teníamos, con todo el tema de la pandemia, con todo el tema de la guerra en Ucrania, una situación de desabastecimiento, ¿verdad? Porque la cadena de distribución se había roto, y entonces ahora se añade lo de Shanghái. Los puertos en Shanghái están cerrados. La ciudad de Shanghái está completamente cerrada. Entonces, es una situación que se añade a todo lo que nos ha venido. Por lo tanto, eso tendrá un impacto en la economía global y como consecuencia un impacto en la economía de la República Dominicana, en el tema de la recuperación, ¿verdad? Y tendrá un impacto también muy significativo en la cuestión relativa al incremento de los precios y de los servicios, no solamente de la gasolina y de todo lo que se deriva de ella, sino de los productos en sentido general, porque como dije, hay un problema en el suministro de los productos que deben llegar a la República Dominicana. ¿Está el gobierno dominicano en capacidad de enfrentar de la manera correcta este panorama internacional que afecta a la economía dominicana? Porque las medidas que hemos visto, especialmente las principales en cuanto al tema de quitar los aranceles a 67 productos de la canasta básica, ha sido muy criticada por diversos partidos de oposición, incluyendo la Fuerza del Pueblo, diciendo que lo necesario sería pues promover e incentivar la producción nacional, ya que incentivar la importación pues no sería la mejor alternativa en este momento. Lo que pasa es que aquí queremos copiar cosas y no sabemos cómo adaptarlas a la República Dominicana. Yo no sé si ustedes recuerdan aquel cambio de hora de Hipólito Mejía. Sí. Que debió cambiar la hora de una manera y lo hizo al revés. Entonces ahora se ponen a imitar unas decisiones parecidas que se tomaron en Colombia, ¿verdad? Tasa cero para algunos productos.
pero no fue tasa cero para productos, aquí fue para productos. En Colombia fue para insumos, para facilitarle el acceso de manera asequible a los productores nacionales en Colombia, de suerte que puedan producir y que eso no genere lo que puede generar en la República Dominicana, la quiebra de ellos y la pérdida de empleos también. Entonces, lo que ocurre con el gobierno dominicano, la impresión que tenemos es que no sabe hacia dónde va y está administrando la crisis de manera muy torpe. De hecho, nosotros se habla de que la inflación tiene un componente externo, y es verdad que tiene un componente externo, pero parece ser que también la improvisación y diríamos la manera torpe en que se está manejando, se está gestionando la crisis, hace que nosotros seamos el país con mayor inflación de la región. ¿Por qué? Somos el tercer país con mayor inflación, pero ocurre que los otros dos que están por encima de nosotros, uno es Venezuela, con un tema de carácter estructural, que tiene bloqueo hasta de hace 20 años, claro, y otra es Argentina, que también está teniendo problemas estructurales desde hace ya más de 10 años. Entonces, si tú quitas de la ecuación a Venezuela y a la Argentina, entonces se resultaría que la República Dominicana es el país con mayores niveles de inflación. Entonces, si el componente es externo, se supone que todos los países tienen que estar afectados por el componente externo. No, hay un componente interno. Porque resulta, para poner un ejemplo de un país cercano a nosotros y con una economía parecida, que tiene un crecimiento más o menos parecido al nuestro. Panamá tiene un crecimiento más o menos parecido al nuestro, pero la inflación de Panamá es de 2%, de 2 puntos porcentuales. Entonces la República Dominicana es de más de un 8%. Entonces hay un componente interno, hay un manejo inadecuado de la economía en la República Dominicana. Es un componente monetario. ¿Se ha manejado la cuestión monetaria con torpeza? Me parece que sí. Entonces, lo que vemos es que como que el gobierno no encuentra el camino para solucionar la crisis. Y uno dice, bueno, lo que pasa es que la crisis es bastante grande, realmente es complicada manejar la crisis. Y yo siempre pongo un ejemplo, y lo repito. El capitalismo ha tenido 3 grandes crisis. La del 1873, la de 1929 y la de 2008. A Leonel le tocó la de 2008, una de las más grandes crisis del capitalismo. ¿Y se sintió la crisis de 2008 en la República Dominicana? No, porque en ese momento Leonel Fernández aplicó políticas keynesianas que pudieron mantener viva y es decir, el gobierno en la actualidad no está aplicando políticas correctas en términos económicos de cara a la crisis que ya tenemos y que se viene. Bueno, si estuviera aplicando políticas económicas apropiadas y estuviera enfrentando la crisis como debiera enfrentarla, nosotros no fuéramos el país con la mayor inflación de toda América Latina. Pero esa inflación no es importada, es una inflación producto del mal manejo en la República Dominicana. Acabo de decir que hay un componente importado, pero resulta que en todos los países se supone que debe haber un componente importado. Claro. Lo que no tiene explicación es que nosotros seamos el país con la mayor inflación. Si sacamos, diríamos, a Venezuela por razones obvias y a la Argentina, que tienen ya una crisis de carácter estructural que se viene arrastrando desde hace, en el caso de Argentina, 10 años y en el caso de Venezuela, 2 décadas, ¿verdad? Tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos quisiera que conversemos sobre unas declaraciones recientes que pues usted ha dado de que el Partido de la Liberación Dominicana quedaría fuera del juego, fuera de la competencia, frente a una polarización que hay entre Luis Abinader y Leonel Fernández por el favor del electorado para la presidencia en las próximas elecciones. Eso niega un escrito que se hiciera sobre que la República Dominicana estaría enfrentándose en las próximas elecciones al tripartidismo. Eso colige con esa idea que plantea. Declaración. Ocurre que nosotros, como el gobierno y como tiene esa organización política, estamos midiendo. Tenemos encuestas y estamos viendo los números. De hecho, hace pocos días, en un programa de radio, un comunicador, diríamos, afín al gobierno, dio a conocer una medición del gobierno en la que Luis Abinader marca un 37% y Leonel Fernández un 27%, una diferencia
de 10 puntos porcentuales. Las encuestas que hemos manejado nosotros, las mismas que hemos hecho y otras que ha hecho el propio gobierno también, nos dan los últimos números que el presidente Luis Abinader está en un 39% y el líder del partido Fuerza del Pueblo está en un 33%. Estamos hablando de una diferencia de 6 puntos porcentuales. Y cuando tú mides a los otros de aquel partido, están fuera de competencia. No marcan, no llegan a ese nivel. Y ya eso es lo que está planteando, es una polarización de cara al próximo proceso electoral. Por eso digo que esta polarización que se afianza, ¿verdad?, cada día, porque en cada medición parece que la polarización es más, se afianza más, está fuera de juego ya esa organización política a la que hiciste mención hace un ratito, porque, insisto, sus precandidatos no marcan, no aparecen. O sea, miden, pero no al nivel que miden el Luis Abinader, que parece ser que será el candidato del PRM, y Leonel Fernández, que será el candidato de la Fuerza del Pueblo. Entonces, lo otro no parece existir, además de que es una organización que está en franco desmantelamiento. O sea, una organización, la militancia ahí, Manolo. Influye la militancia, porque si bien es cierto que hay muchos candidatos que no tienen esa fuerza, todavía hay una membresía que pertenece a cada uno de los partidos. Pero lo que ocurre es lo siguiente, es que la mayoría de los PLDistas tiene como líder a Leonel Fernández. Es más, le voy a decir algo. ¿Cómo fue? La mayoría de los PLDistas tiene como líder a Leonel Fernández. Yo le voy a decir lo siguiente. Miren, en una de las encuestas que yo estuve viendo hace unos días, ustedes saben que una cosa es la candidatura del presidente Leonel Fernández, que está muy alta, y otra es la Fuerza del Pueblo, que no está tan alta como está el presidente Leonel Fernández. Pero eso se debe a una razón. Más del 20% de la población entiende que Leonel todavía está en el PLD. Más del 20%, claro, no se ha enterado todavía. Más del 20%, y yo lo vivo porque yo estoy enlazando lugares en el interior y mucha gente me dice, yo voy a votar por Leonel Fernández en el partido aquel, en el PLD, ¿verdad? Porque creen que está en esa organización política. Entonces, en la medida en que la gente se vaya enterando que Leonel de que Leonel Fernández está en un nuevo partido, evidentemente que van a seguir a su líder. ¿Y usted ha medido el impacto que puede tener la salida de Danilo Medina a la calle? Ojalá y salga. Pero ojalá y salga. ¿Y esa reacción suya? ¿No es una falta de respeto a quien en algún momento fue su líder? Líder. Pero es que él le dice el partido aquel, él ni el nombre quiere mencionar. Pero eran compañeros de ahí. No, líder no. Nunca ha sido mi líder. ¿Nunca fue su líder? No. Además no es líder, él es jefe. Es que, mira, hay una cosa, hay una diferencia entre un líder y un jefe. ¿Oíste? El jefe, el líder seduce, ¿verdad? Seduce con sus ideas y eso. Y el jefe ordena. Entonces él es un jefe. Danilo no es líder de nada. Un jefe político. Ajá. Líder es Leonel Fernández. Pero fue su jefe político. Y Juan Bosch era un líder. Y era un líder Peña Gómez. Y era un líder Balaguer. Pero hay mucha gente que dice que Danilo tiene características de líder. Es un jefe. Su jefe. Jefe pero ya está fuera. Que intimida, ordena, persigue, pero ya él no está te controla. Pero ya él no está jefeando. Todavía jefea un poco, pero ya no creo que tenga el control que tenía antes, porque ya yo veo como que se le sublevan, como que, ¿verdad? Internamente hay mucho cuestionamiento a las cosas que él hace. Ojalá y salga. ¿Cuál es la tendencia, don Manolo, la tendencia internacional en términos políticos? Me refiero a la tendencia de nuevo liderazgo político. Vemos lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en Chile, lo que ocurrió en Perú, lo que está ocurriendo. Es decir, la tendencia internacional en términos de nuevo liderazgo. Le hago la pregunta partiendo de que nosotros tenemos aquí Leonel, que todavía está trascendiendo, es decir, que pertenece a una generación, pero que todavía tiene una importante presencia política en el escenario. Hablamos de Danilo, que pertenece también a otra generación, aunque Luis Abinader pertenece a esa generación, pero entonces, ¿cuál sería la tendencia en la cual la República Dominicana se pudiera estar viendo en los próximos años? No entiendo la pregunta. Yo lo que creo es lo siguiente. Sí. Se están dando muchos cambios en el mundo a propósito de la crisis.
Y no importa quién esté en el gobierno, si es de derecha o es de izquierda. La crisis está arrastrando a todo el mundo. Se salvó Macron recientemente y probablemente se haya salvado por la crisis ruso-ucraniana y que probablemente la ha sabido manejar. Pero quizás si no hubiese habido la crisis ruso-ucraniana, la crisis económica y la crisis pandémica se hubiera llevado a Macron. Entonces ahí se cae la tesis de que ningún presidente gana una elección en crisis. Bueno, este la gana porque la crisis ucraniana le ayuda, es lo que yo entiendo. Porque si no se hubiese presentado la crisis ruso-ucraniana, es muy probable que Marine Le Pen hubiera ganado las elecciones. Es muy probable. ¿Y esa crisis no pudiera favorecer a Luis Abinader aquí? No, porque es otra cosa. O sea, acuérdate que la crisis es en Europa. Sí, pero aquí estamos planteando que la crisis en Europa va a tener repercusiones. Lo que pasa es que Luis Abinader no es protagonista de esa crisis. Protagonista de esa crisis es Macron, protagonista de esa crisis es Putin, protagonista de esa crisis es el presidente el canciller alemán. O sea, los protagonistas de esa crisis son otros. Ni siquiera todos los presidentes europeos son protagonistas de la crisis. Son muy pocos. Los líderes fundamentales de Europa son los protagonistas de la crisis. Y Macron era un protagonista fundamental en la crisis. Es más, fue incluso más activo que el canciller alemán en este proceso de crisis. Y eso es muy probable que le ayudara a ganar las elecciones presidenciales la pasada semana. Incluso estuvo mediando en todo este proceso, hablando directamente vía telefónica con Vladimir Putin. Claro. Y recuerdo unas declaraciones importantes cuando al cerrar el teléfono con Vladimir Putin, él dijo a la prensa que pues no veía, no recuerdo exactamente las palabras, pero como que el panorama era bastante sombrío y que todavía faltaba muchas cosas tétricas por pasar en este momento. Y además en este proceso ha mantenido como cierta independencia con relación a Estados Unidos, porque ustedes saben que el cuestionamiento de Marine Le Pen y los otros, sobre todo la derecha, es la excesiva dependencia de los Estados Unidos. Sí. Incluso se ha llegado a usar el término de colonia estadounidense. Y él ha mantenido cierta distancia, negocia con Putin, habla con el presidente de Estados Unidos, defiende los intereses europeos, ¿verdad? Entonces eso es muy probable que le ayudara a ganar las elecciones presidenciales. Si no se presenta ese conflicto, es muy probable que la crisis se lo hubiera llevado. Para las elecciones de aquí falta mucho, pero quisiera no irnos sin preguntarle si entiende que hay una posibilidad, de acuerdo a lo que usted plantea, de que el PLD se vea obligado a apoyar la fuerza del pueblo en unas próximas elecciones ante un debilitamiento y no quedar mal parado en los resultados, de acuerdo a la tesis que usted plantea de que estaría fuera del juego. Se está dando una alianza antes ya. de irse. Se está dando una alianza, claro, con las bases del partido, la dirigencia de base y dirigencia media que está viniendo todos los días. Y van a seguir viniendo. Eso no es una alianza, es un drenaje. Y van a seguir viniendo. Y eso al final yo creo que van a converger en un mismo proyecto las fuerzas bochistas. Okay. Teniendo como presidente, como candidato a la presidencia al compañero Leonel Fernández. ¿Cómo fue que se llamó? ¿El Pacto Patriótico fue que se llamó aquello? De Balaguer y el Frente Patriótico. Frente Patriótico. Yo estaba muy chiquita, Dari, no me haga esa pregunta. No, yo estaba, entonces este sería el Frente Bochista. Bueno, no solamente sería con los militantes y cuadros de esa formación política, sino que ya el presidente ha anunciado que alrededor de 10 partidos políticos estamos trabajando para armar un frente. Pero, o sea que yo creo que... cuando usted le dice a los ex compañeros suyos, digo, que están fuera del escenario, ya ellos no van a querer sentarse con ustedes. No, porque es que ellos están viniendo, ellos saben que están como franquicia aquella, están fuera del escenario y saben que dentro del escenario están con la fuerza del pueblo. Pero hay un posible entonces cambio de actitud. Un contentamiento, si podemos decir así, una transfusión de sangre. Bueno, yo pienso que al final, esa fuerza política apoyará la candidatura del compañero Leonel Fernández y la fuerza del pueblo. Don Manolo, muchas gracias. Gracias por siempre acudir a la invitación que le hacemos aquí para hablar y abordar el tema internacional y sobre todo las posibilidades políticas de la fuerza del pueblo.
agradecer a don Manuel Puchardo y a usted agradecer por la audiencia. Mañana nos encontramos de nuevo en otro programa de Abriendo la Mañana.